Hola, bienvenidos a nuestro podcast Hablemos Verdad. Mi nombre es Sergio Cano y la verdad estamos muy contentos saludándolos desde Guatemala juntamente con mi esposa. Hola, soy Susana de Cano, desde Guatemala, como dice mi esposo. Aquí estamos nuevamente para compartir del Señor y su palabra. Nos habíamos atrasado ya bastante en poner nuestro siguiente episodio. Hemos tenido bastantes cosas que hacer gracias al Señor. Y bueno, pues hoy ya tenemos la oportunidad de grabar este podcast para continuar con lo que hemos estado hablando. Y hoy traemos un tema muy especial para nosotros. Sí, hemos estado hablando sobre algo muy importante como la suficiencia de la palabra y del mensaje de la palabra que es el Evangelio. Uh-huh. Sin embargo, aunque es nuestro fundamento para todo lo que creemos como cristianos, pues sí necesitamos hablar de cómo vivir este fundamento. Y creo que es muy importante eso. La palabra de Dios está viva, dice Hebreos 4:12. ¿Por qué? Porque es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos, dice, y las intenciones de nuestro corazón. Esto quiere decir que la palabra, además de estar viva, ¿verdad, Susi?, tiene un propósito, que es trabajar en nuestro corazón. Uf, qué importante eso. Y eso es lo que más necesitamos recordar, que para eso es la palabra. Y eso me recuerda algo que leí. Mi forma de vivir, pensar y decidir denota cuánta Biblia conozco. No recuerdo dónde lo leí, por eso no cito, pero recuerdo este mensaje. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿qué estoy haciendo con lo que estoy aprendiendo? O sea, alguien puede decir, yo sí leo la Biblia o estoy empezando a leerla, voy a un grupo de lectura bíblica, estoy en un plan de lectura, pero juntamente con la lectura debe estar siendo renovado nuestro entendimiento para vivir de manera diferente, porque nuestra mente se está llenando de la palabra y en teoría estoy respondiendo de acuerdo a mis pensamientos que están siendo renovados. Dicho esto, creo que de lo más importante en la vida de un cristiano es cómo vivo la Biblia. Sabemos que vivimos para la gloria de Dios, o solo lo decimos algunas veces, pero no siempre lo hacemos así. Por el pecado, sí, pero también creo que por la ignorancia de las Escrituras, de leer la palabra de Dios. Quizás nos conformamos con no cometer aquellos pecados grandes, pero creo que lo más común es cuando pecan contra nosotros o las cosas no salen como nosotros esperábamos o deseábamos. Es ahí en donde sabemos cuánta Biblia tenemos. Cabal, así que en nuestra primera parte hablaremos acerca de cómo respondemos cuando pecan contra nosotros. Qué difícil, ¿verdad, mis hermanos? En la segunda parte hablaremos de cuando nosotros pecamos contra otros. Y la tercera parte de cómo respondemos al pecado que impera en el mundo. Me parece. Creo que son de las 3 razones en las cuales tendemos a excusar nuestra forma de actuar o incluso cuando sabemos que estamos respondiendo en desobediencia a la palabra. Uh-huh. Solo como recordatorio, esto no es algo moral, o sea, algo que solo es en lo externo o simplemente es un cambio de comportamiento, sino es un cambio que Dios ha iniciado en nuestros corazones para amarle, servirle y glorificarle a Él primero en todo, lo que hace que inicie en nosotros un deseo de vivir para Él, pero también sabiendo que ya Él nos ha provisto de su espíritu para poder hacerlo. Sí, gracias a Dios por ello, ¿verdad? Yo no me imagino tratando de cambiar para mí mismo o por mis fuerzas. Seguramente pues quedaría bastante cansado, frustrado y tendría un tope hasta dónde podría vivir yo de esa manera. Pues es muy difícil de verlo así. Sí. Entonces, para entrar en materia, si entendemos que el Evangelio es la buena noticia, que estoy reconciliado con Dios,
que he sido libertado del dominio del pecado, que ya no soy culpable de mi pecado o de ese pecado, que soy hijo de Dios y tengo a su Espíritu entonces. ¿Por qué me cuesta responder cuando pecan contra mí? ¿Por qué nos cuesta responder de la forma correcta? Y la respuesta es la siguiente. Cada quien es responsable de su pecado, ¿verdad? De cómo responde ante el pecado. Cuando pecan contra nosotros, usualmente somos más propensos a responder de dos formas, ¿verdad, Susi? Uno, a enfatizar más que ellos son los malos o que ellos son los que se equivocaron y nosotros no. Esa es una forma a la cual respondemos. Dos, como yo no ofendí. No soy yo responsable de nada, o sea, yo no he hecho nada. Creo que muchas veces hemos escuchado ese comentario, ¿verdad? De decir, pero si yo no le hice nada. Sin embargo, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña en Colosenses 3, del 12 al 14? ¿Cómo deben ser nuestras relaciones? Y dice, entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos, dice, y amados, revístanse de tierna compasión. Oigan esa palabra, compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y miren esta otra palabra, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra el otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, dice, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Qué increíble, ¿verdad, mis hermanos? Cómo la palabra de Dios nos llama a la unidad en amor. Si leemos detenidamente, quiere decir que si yo necesito ser compasivo, bondadoso, paciente, humilde y soportar a otros, perdonar a otros si es que tengo una queja. Quiere decir que me van a lastimar, me van a fallar, no serán como yo quisiera o no harán las cosas que yo quisiera. Quiere decir que este pasaje de una vez nos está diciendo cómo responder. Aun cuando no somos culpables, digamos. Exacto. ¿Va? O sea, nos da la fórmula, si lo quieren ver así. Ajá. Y dice, sean pacientes, dice, compasivos, mansos, pacientes y sobre todo perdonándose, porque sabemos que nos van a fallar. Entonces, por medio del Espíritu Santo vamos a responder de esta forma, porque así lo dice la palabra de Dios. Y nos dice la razón. Así como Cristo nos perdonó, y ese es nuestro fundamento y nuestro mayor ejemplo que tenemos. Cristo nos ha perdonado a pesar de nosotros. Él es nuestro estándar, dice, pero también es el medio por el cual lo podemos hacer, solamente por Cristo. Como les decía al principio, yo no puedo imaginarme cómo yo podría perdonarme a mí mismo o poder perdonar a otros por mí mismo. Es imposible, mis hermanos. Así como lo dice en este mismo capítulo, el que leímos arriba. Lo podés leer tú, si tú quieres, ¿verdad? Y lo voy a leer yo para tenerlo ahí, por si están usando el podcast mientras están haciendo alguna actividad. Colosenses 3, del 1 al 3, dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Hay un pasaje paralelo que es en Efesios 4:21 que dice algo más acerca de esto. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Estos pasajes están diciéndonos, ustedes pueden responder en amor, en compasión, en humildad, en paciencia y en perdón si tienen a Cristo. Si han sido enseñados conforme a la verdad que sabemos que está en su palabra, que hay en Cristo Jesús. Si su mirada está en el poder del Cristo resucitado, el que está sentado a la diestra de Dios. Pero lo más impactante es el versículo 3 de Colosenses que acabamos de leer, que es la razón, porque ustedes ya han muerto. Ya listo, está hecho. Hemos muerto a nuestro pecado, ya no nos condena, ya no nos esclaviza. Y ya estamos con Cristo y en Cristo, unidos a Cristo. Dice, su vida está escondida con Cristo. Es lo mismo que dice Efesios 4:21 que acabo de leer. Si de verdad hemos oído y hemos sido enseñados estando en Cristo conforme a la verdad
que la verdad es Cristo. Entonces, como decía Sergio Aral, sí, muchas veces nos van a lastimar y muchas veces nos van a ofender, pero eso no es excusa para que yo responda en pecado, porque aquí dice, sean pacientes, sean compasivos, y eso es una de las cosas que más nos cuesta, pero nos ha dado a Cristo para poder hacerlo. Amén. Entonces, mis hermanos, lo que la Biblia nos enseña es la forma de cómo nos relacionamos con otros. Uh-huh. La Biblia no lo dice. Ahí está claro lo que les leímos anteriormente. Porque nuestra vida está llena de relaciones. Uh-huh. No solo familiares, en la iglesia, en el trabajo, en el tráfico, donde estemos. Y es en las relaciones que Dios moldea. Y también somos usados para moldear a otros. Increíble como Colosenses 3 dice que esto ocurre cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros o en ustedes. Entonces, nuestras respuestas no solo serán en actitud de corazón, sino de palabra. La humildad, la compasión, la mansedumbre, perdonándonos, la paciencia y todo el fruto del Espíritu que mora en nosotros porque somos hijos de Dios, puesto por obra, son el resultado de comprender el Evangelio. Es la forma de darnos a conocer que somos hijos de Dios. Más aún cuando se vuelve una forma de vida, porque es todos los días, ¿verdad, Susi? Todos los días es esa lucha constante. Si tu esposa no responde como deseas, en mi caso, si Susi no responde como yo deseo, hablas con ella las veces que sea necesario porque es tu rol de pastor para con ella. La perdonas, le muestras el evangelio sirviéndola y enseñándole, cuidándola y dándole esa provisión, así como Cristo lo hizo con la iglesia. Nosotros, exacto, la iglesia. Cabal. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando ella es necia? No quiere saber del evangelio o incluso te ha sido infiel, que es doloroso, mis hermanos, pero la Biblia nos dice cómo podemos responder ante esas situaciones. Somos seres humanos, seguramente la tristeza, el enojo, la impaciencia nos invaden muchas veces en nuestra vida, sí, pero somos llamados a regresar al Señor. Amén. Y rectificar nuestra conducta, aun si pecaron contra nosotros. Somos responsables, mis hermanos, delante de Dios, porque realmente cómo respondemos en esta situación, aun cuando no fuimos quienes ocasionamos el dolor o la situación o lo que pasó con otros hermanos, ¿verdad? Aunque no hayamos sido nosotros los causantes. Cuando tus hijos pecan contra ti, usualmente corremos a regañarlos por su mal comportamiento. Esa es una actitud donde respondemos rápidamente como papás, lo cual está bien porque es nuestra responsabilidad. Uh-huh. Pero hay una pregunta muy importante tras eso. Si los regañas, ¿por qué te hirieron y eso trae enojo? ¿O los corriges para que encuentren el evangelio, su consuelo y su crecimiento? Uh-huh. Cuando tus padres, amigos o hermanos pecan contra ti, esperamos que nos vengan a pedir perdón, porque sí nos gusta que nos pidan perdón. Que ellos cambien, que ellos hagan lo correcto. Lo mismo que esta palabra es para nosotros, es para ellos también. Amén. Si ellos piden perdón, nosotros perdonamos. Si no piden perdón, nosotros perdonamos igual. Uh-huh. Y eso es lo maravilloso del evangelio, ¿verdad? Uh-huh. Si se tardan en hacerlo, somos pacientes, porque muchas veces pasa eso, mis hermanos. Se tardan o nos tardamos también en pedir perdón. Si nos piden perdón, perdonamos con humildad, con mansedumbre. Si continúan en sus pecados, pues hay sus excepciones, pero ahora estamos hablando en general, ¿verdad? Perseveramos en dar en abundancia la palabra. Oramos y hablamos soportándonos, como decía el versículo que leímos anteriormente, unos a otros. Uh-huh. Otra vez, no de forma externa o superficial, como muchas veces pasa, sino que amamos. Nos vestimos del amor verdadero, que es el vínculo de la unidad, haciendo todo para su gloria, ¿verdad, Susi? Qué difícil. La verdad, sí. Pero es lo mismo que pasa con las mujeres, y en todo esto que se expuso es igual para nosotras las mujeres. Pero es cierto, quizás cuando pecan contra nosotras el dolor se magnifica antes que lo que dice la palabra de Dios.
antes que vestirnos de amor con el propósito de mantener la unidad que tenemos en Cristo Jesús como su cuerpo. Además, también pienso, las mujeres tendemos a ser más emocionales, lo cual no es enteramente cierto. Siempre los hombres también son emocionales, porque tenemos áreas diferentes. Porque los hombres también lo son, lo que pasa es que son diferentes esas áreas. No quiere decir que solo las mujeres siempre van a ser las más emocionales. Sin embargo, sí recurrimos muchísimo a dos actitudes. Una, la victimización, o dos, a la falta de perdón. Porque el punto es que no recurrimos a sanar, entre comillas, para heridas del pasado antes de hacer lo que la Biblia ya dice en su palabra. Y esa es una forma de victimizarnos. Tampoco recurrimos a echar fuera el espíritu de algo que fue el que me indujo a hacer algo, ¿verdad? O reprender a Satanás, haciéndome no responsable yo de mi respuesta hacia el pecado de otro, o simplemente echar la culpa al pasado, a los padres, a las situaciones, a la persona, a la mala decisión de lo que yo hice o hizo la otra persona. Ni tampoco nos culpamos de las acciones de otros, solamente recurrimos a lo que dice la palabra que nos toca hacer como seres individuales. Recuerdo que una vez pregunté a una amiga anciana que quiero mucho sobre esto y me dijo así de sencillo: el que es discípulo de Cristo lo muestra guardando su palabra, porque le ama. Y solo guardo aquello que es un tesoro para mí. El problema de no perdonar, de responder de cualquier otra forma, resulta en amargura, en murmuración, en enojo, en más dolor, en orgullo, y también en ese ensimismamiento que tenemos. Y luego esto se contagia a los otros ojos que están observando, hablando del hogar, ¿verdad? Que nos están observando también. Así que es una forma muy breve, porque estamos hablando en términos generales de cómo muchas veces podemos responder mal al pecado de otros contra nosotros. Así es, al final cuando no obedecemos la palabra, pues sí nos dejamos llevar por las emociones, ¿verdad? Que también es el enojo, la tristeza, todos sufrimos, tanto el que ofendió como el ofendido. Total. ¿Verdad? Entonces, si esperamos que la otra persona nos dé razones para obedecer a Dios, entonces esa persona es nuestro Dios, ¿verdad? Wow. ¿Verdad? Wow. Entonces, sí. Y nosotros lo estamos diciendo, pues, o sea, pero sabemos que también es nuestra lucha diaria. O sea, eso no tiene clasificación. Todos luchamos con esto, porque es la lucha de todos, mientras estemos en este mundo. Sin embargo, es una lucha que diariamente podemos ganar. Hay una forma de poder ganar o de tener un control sobre eso, pues para que no nos gobierne. De forma intencional podemos escoger amar más a Dios para amar más a mi hermano o a mi hermana. Vivimos el Evangelio, ¿verdad? Cuando esto sucede entre el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. La pregunta sería, ¿cuánto amas a Dios? ¿Cuánto conoces a Dios y has sido transformado o transformada por Él? ¿Cuánto es la Biblia tu autoridad? ¿Cuánto la Biblia es tu sostén, tu luz en medio de todas las situaciones que estás viviendo, verdad? Buenas preguntas. Si la Biblia no es mi autoridad para regir mi vida y mis relaciones, entonces cualquier otra filosofía lo va a hacer. Y el problema con esto es que si obedecemos más a falsas enseñanzas, realmente no estamos obedeciendo a Dios, no estamos creciendo a la imagen de Cristo y no estamos haciendo la misión de hacer discípulos de todos los lugares. El Evangelio se vive día a día, poniéndolo en práctica a través de la oración, de la lectura de la Biblia y como decía Sergio, ese control la Biblia lo llama el dominio propio, ¿verdad? Que ya podemos ejercer sobre nuestro pecado. No podemos vivir solos. Sino vivimos en comunidad, en discipulado, en relaciones, en servicio, pero no podemos huir ni del dolor, ni de las dificultades, ni el sufrimiento que se nos presenta, porque todos fallamos, nos fallan y fallamos. Como bien decía mi esposo, estas solo son premisas generales, sabemos que hay excepciones, por ejemplo el abuso, la violencia, relaciones con los no creyentes o un pecado no arrepentido.
Aunque para estas situaciones difíciles la Biblia también tiene mucho que decirnos, no es lo que ahora estamos hablando. Cuando hay abuso necesitas reportarlo, buscar ayuda y salir de donde lo estás viviendo. Lo mismo con violencia. La reconciliación se busca después y esto no se hace solo, también es acompañado. Con los no creyentes la Biblia es clara en 1 de Pedro cómo responder, siendo ejemplo del amor de Dios y con un pecado no arrepentido. En Mateo 18 también nos da el parámetro para poder hacerlo bíblicamente. Es como una aclaración, ¿verdad? Así es, y quizá hablemos de esto más adelante. Lo que sí queremos ahora es exhortarte en estas cosas y que puedas meditar en Colosenses 3. Sí. Observa tu vida según estos pasajes y mírate a ti mismo. No veas al otro o a la otra, sino ora y pide a Dios que Él sea tu fortaleza para responder como Él te lo pide, incluso si a veces toca dar el primer paso. No lo hagas para recibir, sino porque ya has recibido lo que necesitas en Cristo. Una nueva identidad es la que tenemos ahora. Un valor eterno y un gozo que proviene del Padre. Amén. Gracias a Dios por esto, para que nos lo recordemos unos a otros diariamente hasta que Él regrese. Así es, y te exhortamos a meditar en su palabra. Comparte estos audios si te son de bendición y oramos que lo que digamos sea para la gloria de su nombre. Amén. Ese es el mensaje maravilloso del Evangelio, para que Cristo sea formado en ti como en nosotros, como fruto que somos hijos de Dios. Amén. Así que les exhortamos a que examinemos nuestra vida, en qué áreas no estamos viviendo a la luz del Evangelio, no como condenación, sino como buscar sabiendo que podemos vivir a la luz del Evangelio porque Cristo ya nos ha libertado y Cristo mora en nosotros. Amén. Así que gracias por acompañarnos hoy. Te recordamos que nos encuentras como Ella Habla Verdad en Instagram y Facebook y también nos puedes escribir en ellahablaverdad@gmail.com y si no estás familiarizado con nuestros podcasts también los puedes encontrar en YouTube, en Spotify o en Apple Podcast también. Así que ahí nos puedes escuchar también. Dios les bendiga a mis hermanos. Gracias.